Como sabemos, esta semana Rusia y Ucrania volverán a reunirse en Estambul. ¿Cuáles son las expectativas que podemos manejar? Mientras tanto, estamos viendo también diversas alarmas o advertencias desde el Kremlin. Lavrov ha dicho que Rusia va a responder a las provocaciones de Ucrania. Esto no nos deja una buena base o una base más o menos distendida de cara a lo que puedan negociar o el diálogo que puedan mantener esas delegaciones en Turquía. Mientras tanto, también Rusia sigue advirtiendo sobre una creciente tensión nuclear que proviene de Occidente. Vamos a hablar de este escenario con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, a la espera, como decimos, de esa tercera ronda de conversaciones, la verdad es que las expectativas a priori no son muy optimistas, al menos en cuanto a que se consiga desbloquear la situación actual. Pero ¿cuáles son las expectativas reales que deberíamos manejar? Pues si analizamos el día a día, está claro que Rusia sigue mandando el domingo pasado 440 drones, a lo que respondió también Ucrania, digamos, creando cierto caos en los aeropuertos que rodean Moscú y por lo tanto en el campo de batalla hay unos hechos y luego políticamente hay otras declaraciones. Yo creo que Zelensky está tratando de mantener frente a los Estados Unidos fundamentalmente que él siempre está abierto a esa mesa negociadora y que son los rusos o Putin el que no está tan dispuesto a hacerlo. Y en el fondo volvemos otra vez a las conversaciones que ya se mantuvieron, que es el intercambio de prisioneros, tanto vivos como fallecidos especialmente, el famoso tema que es por el cual el señor Putin tiene una orden de detención por el Tribunal Penal Internacional, que es la devolución de los menores sacados de los territorios ocupados para desnazificarlos, según los términos que utilizó el presidente Putin. Y luego ya estaría el tema de la posible conversación de un cese el fuego que no de paz. Siempre estamos hablando de un cese el fuego. Y claro, con los 50 días que le proporcionó de margen de maniobra el señor Trump, pues Putin sigue con su estrategia de seguir avanzando militarmente, seguir generando caos, ya no solamente en Kiev, sino también en otras partes de Ucrania y tratando de generar, digamos, el mayor daños posibles. Entonces, pocas expectativas, se podrá llegar a ciertos acuerdos con el intercambio de prisioneros que ya se realizó, pero de ahí a un cese el fuego nos queda un largo trecho. Claro, la cuestión es esa, que de aquí al alto el fuego tenemos, pues como decías, un largo trecho, pero no sabemos ni qué horizonte temporal manejar, ni siquiera sabemos si debemos hablar de un horizonte temporal. En anteriores ocasiones, Emiliano, hemos comentado la posibilidad de un estancamiento total de este conflicto, es decir, de la posibilidad de que se congelara y que en un periodo de años pues pudiera descongelarse, volver a congelarse de nuevo, es decir, que fuera algo latente, pero de una forma progresiva y de una forma también en la que existieran pausas notables, ¿no? Estados Unidos, por meter a Donald Trump en la ecuación, podría llegar a aceptar un escenario, y digo llegar a aceptar pues porque al final Estados Unidos es durante la administración Biden ha sido un aliado clave para Ucrania. Bajo la administración Trump ahora parece también que empieza a haber cierto apoyo hacia Ucrania a través de armamento que será gestionado por la OTAN, financiado por Europa, y Trump ha querido posicionarse como mediador. Entonces, Estados Unidos, Trump en concreto, estaría dispuesto a manejar un escenario en el que realmente el conflicto se congelara, o podríamos ahí ver una postura algo más acuciante de cara a que el conflicto se resolviese. ¿Podría generar cierta urgencia? Pues como muy bien sabes, Trump vive a base de tweets y de grandes titulares, entonces para él sería un gran logro político poder anunciar a la opinión pública norteamericana que ha logrado un cese el fuego. Es decir, quizás incluso lo llegaría a hablar de acuerdo de paz, pero en el fondo eso sería puro marketing político, diciendo yo he logrado, con ese plazo que le di al señor Putin y poniéndome ya más duro con el señor Putin, ese cese el fuego, pero en el fondo eso sería una manera de congelar el conflicto. Y es también muy importante recordar a tus oyentes que
no es Estados Unidos quien está proporcionando armas a Ucrania, somos los europeos los que estamos comprando armas a Estados Unidos para luego proporcionárselo a Ucrania. Es decir, que a veces el señor Trump es muy especialista en liderar o protagonizar cuestiones que depende de otros o que estamos haciendo otros. Y ya la propia Unión Europea también le ha comentado al señor Trump que somos nosotros los que estamos pagando la factura, porque somos nosotros los que estamos comprando esas últimas armas que estamos tratando de proporcionar a Ucrania para que tenga esa resistencia. Entonces, dentro de las apuestas estaríamos más por un congelamiento que permitiría al menos tomar cierto oxígeno al relevo de militares en Ucrania, pero que mantendría la situación de ocupación territorial de facto y, por lo tanto, pues bueno, no supondría ningún avance en este conflicto. Claro, has señalado, Emiliano, que claro, Trump la semana pasada cuando comparecía junto a Mark Rutte, junto al secretario general de la OTAN para decir que Estados Unidos iba a proporcionar esas armas, efectivamente Trump luego decía, bueno, la factura la pagan los europeos, yo lo que hago es, bueno, pues en pocas palabras, vender esas armas, ¿no? Ponerlas a disposición de la OTAN y que ellos las gestionen y que Europa las financie. Aquí me pregunto, cuando entra en juego el negocio más directo, el negocio de la venta de armas, de equipos defensivos, me pregunto cuál es la balanza de equilibrio de intereses. Es decir, teniendo en cuenta todas estas ventas que se van a producir y que quizás podrían incluso maximizarse a lo largo de este año, o quién sabe cuál es el recorrido del conflicto tal y como lo conocemos, si podría pesar más sobre Donald Trump el interés de seguir vendiendo armas o el orgullo de colgarse esa medallita de ser capaz de cerrar el conflicto. Bueno, es que es el escenario perfecto para el señor Trump, porque en el fondo dice, yo he logrado un cese el fuego, pero sigo vendiendo armas, porque lo que tenemos que tener claro es que el logro de un cese el fuego, y en su caso intercambio de prisioneros, devolución de menos, etcétera, etcétera, pero durante ese cese el fuego, Ucrania necesita seguir rearmándose, porque eso es un conflicto que sigue ahí latente y va a seguir latente los años que dure pues, la situación actual. Entonces, va a seguir vendiendo armas. La ventaja para el señor Trump es que puede vender es que él no está gastando un solo dólar, sino que somos los europeos los que, de nuevo, seguimos alimentando la industria armamentística norteamericana, que será la que venda a los países europeos, y me imagino que en esos contratos de compra-venta vendrá también la cláusula que nos habilita a cedérselos o dárselos a Ucrania y que los pueda utilizar, ya no con carácter defensivo, sino como ocurre con los Skal franceses o los Sado británicos, que también los utiliza en el territorio ruso. Entonces, bueno, pues es el escenario perfecto, y sobre todo porque probablemente, conociéndole ya un poco, pues el titular sería que ha logrado la paz, cuando en el fondo sería que ha logrado un cese el fuego para que se sienten a negociar, pero las negociaciones de nuevo están bloqueadas porque las pretensiones del señor Putin son las mismas: capitulación de Ucrania. Mientras tanto, nos hacemos eco también de algunas declaraciones de miembros del Kremlin. En las últimas horas, por ejemplo, hemos visto cómo Lavrov ha dicho que Rusia, sin ninguna duda, va a responder a las provocaciones de Ucrania. Claro, aquí esto sabemos siempre que forma parte de la retórica bélica, inevitablemente. Siempre hay un juego de palabras que juega en un papel crucial de cara a bueno, pues, lanzar advertencias, amenazas e incluso jugar a favor de la diplomacia. Pero claro, Lavrov hablaba de la constante incitación de Ucrania a mantener provocaciones, mantener actos terroristas contra objetivos civiles, contra civiles de la Federación Rusa, y que claro, que estas acciones no cesan y que esto pues va a recibir un merecido rechazo. En un momento en el que estamos a las puertas de una tercera ronda de negociaciones, en un momento en la que realmente este tipo de declaraciones las puede hacer tanto un bando como otro, ¿qué tipo de calado o qué tipo de lectura deberíamos hacer de estas declaraciones? No, lo que has señalado es pura retórica, digamos, para demostrar al pueblo ruso que ante un ataque o unas molestias, digamos, de interrupción del tráfico aéreo hacia Moscú, de los 3 grandes aeropuertos a raíz de los drones que ha enviado Ucrania, pues ellos van a responder. Pero es que ellos lo están haciendo sistemáticamente todos los días, prácticamente. Es decir, como hablamos la semana pasada, la gráfica del número de drones y de misiles
que ha enviado Rusia a Ucrania se ha crecido exponencialmente. Entonces, realmente esos ataques terroristas que ellos califican terroristas también se podrían aplicar al sentido contrario, ¿no? Cuando ellos bombardean instalaciones civiles, infraestructuras, matan a civiles en diferentes ciudades ucranianas. Entonces, bueno, entra dentro de esa, digamos, manera de pronunciarse en un intento de mantener a la opinión pública semi-engañada, porque recordemos que no hay libertad de prensa en Rusia y que hablar del conflicto pues es constitutivo de delito. Mientras tanto, también lo que nos llegan son alertas sobre una mayor tensión nuclear. En este caso ha sido Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, citando o en alusión a informes de que supuestamente se estarían desplegando armas nucleares de Estados Unidos en territorio británico. Esto es una información por parte del UK Defense Journal, que entendemos que es el motivo principal por el que Peskov ha dicho que Rusia está vigilando la militarización nuclear en Occidente. De esto hemos hablado en repetidas ocasiones, de las alertas en términos nucleares que se lanzan en el marco de este conflicto y de otros conflictos, pero de cómo nunca realmente debemos tomárnoslo como una amenaza real, sino más bien también como algo que forma parte de esa retórica bélica y de este juego que también es en gran parte, por desgracia, más político sin pensar en la parte humanitaria. Él decía que no hay fundamento para celebrar una cumbre de los 5 nucleares, citando a China, Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Pero quizás sería necesario plantear un diálogo entre estos países, al menos para acallar estas advertencias que cada semana se lanzan. Bueno, en el fondo, como sabes, desde el último especial, comillas, lo que se ha caracterizado fundamentalmente es que cada vez que ha habido una determinada situación ha sacado la carta en términos trumpianos, ¿no? Ni la carta nuclear. Hemos recibido múltiples y diversas amenazas ante ciertos movimientos en Polonia, en Lituania, en Finlandia, y cada vez que ha visto esos movimientos próximos a la frontera rusa, pues cualquiera de los diferentes portavoces rusos han hecho referencia a su capacidad nuclear o a la capacidad de movilizar en Bielorrusia cierto armamento nuclear simplemente como carta de presión en una negociación. ¿Que se sienten a la mesa? Bueno, pues se pueden sentar a la mesa, pero como estamos viendo, eso es intentar ganar tiempo, pero resultados creo que no se va a lograr ninguno, sinceramente. Aún así, debemos tomarnos en serio las advertencias sobre que haya una tensión nuclear creciente. Sí, o sea, todo lo que sea nuclear, pues debemos tener nuestras cautelas, habida cuenta de las implicaciones que ello supondría. Pero en el fondo es más bien una baza de presión negociadora, recordándonos permanentemente la capacidad nuclear de Rusia, y ahí se siente amenazada por la disponibilidad a usarlo. Pero eso en el fondo no creo, o sea, Putin es muy rígido, pero es consciente de que no puede ser el presidente que dé la orden de utilizar las armas nucleares, y eso también se traslada a los otros líderes de potencias nucleares, y especialmente que, salvo Putin, el resto no hemos amenazado ni hemos hablado de utilizar el armamento nuclear, es decir, que es un tema que está centralizado en el gobierno ruso. Bueno, pues por tanto, sobre todo para no llamar al sensacionalismo ni tampoco querer ser agoreros sin fundamento, como bien decías, cualquier cuestión que toque lo nuclear pues debe ser tratada con cautela, pero a priori descartamos que realmente haya una voluntad política de pulsar ese botón rojo. Mientras tanto, la semana pasada teníamos ese 18º paquete de sanciones por parte de Europa hacia Rusia. Estamos viendo también una mayor voluntad, por ejemplo, por parte del Reino Unido de cara a sancionar el mercado petrolero ruso. Vimos también la semana pasada en esa reunión con Mark Rutte cómo Donald Trump anunciaba posibles aranceles secundarios del 100% a aquellos países que comercialicen con petróleo ruso. Y Rusia, mientras tanto, hoy ha lanzado prohibiciones de entrada ante esas sanciones de la Unión Europea. ¿Qué significa esto, Emiliano? Y sobre todo, ¿es una respuesta eficaz? Bueno, también podríamos decir si hasta el momento las sanciones europeas han tenido algún tipo de calado, ¿no? Pero al menos sí que han generado esta respuesta por parte de Rusia. Sí, o sea,
no han tenido el calado que hubiera sido deseado, sobre todo porque hay dos actores que están, digamos, aminorando la eficacia de esos paquetes sancionador, que es India y China, que siguen omitiendo cualquier tipo de cumplimiento, y salvo que Estados Unidos decidiera aplicar esos aranceles secundarios de una manera real y efectiva contra China e India, pues veríamos esos efectos económicos. Pero tengo mis dudas de que eso se vaya a producir a vida cuenta de la situación actual. Entonces, bueno, lo que se puede decir para los espectadores es que igual que se expulsa diplomáticos, y la medida cuando se expulsa a un diplomático ruso es que se expulsa al diplomático occidental en Rusia, pues esto viene a ser lo mismo. Es decir, Unión Europea, usted adopta el paquete 18 de sanciones contra ciudadanos, empresas e intereses rusos, yo adopto lo mismo. ¿Cuál es la situación? Que desde el punto de vista de intercambios comerciales, habida cuenta de las sanciones, pues esos efectos son, digamos, prácticamente inexistentes para Europa o para la Unión Europea dentro de esos paquetes. Entonces, bueno, forma parte, digamos, de esas dinámicas actuales y, como bien mencionabas, pues Europa ahora mismo tiene también, en términos económicos y comerciales, otro gran reto por delante que creo que es ahora mismo el objetivo número uno, y ya visto que el 18º paquete, pues bueno, pues producirá efectos, pero no a la escala y al nivel que sería necesario para tratar de desactivar la financiación de la economía de guerra rusa. Por último, Emiliano, sé que me gustaría pedirte si podríamos hacer un balance de lo que ha sido esta primera mitad de año de mandato de Donald Trump, porque este domingo, el día 20, se cumplió ya medio año, 6 meses, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, y han sido 6 meses muy intensos, no solo en clave geopolítica, también, como bien decías ahora, en clave comercial. De hecho, en Europa ahora pues estamos en plena cuenta atrás hasta el 1 de agosto para poder llegar a un acuerdo, o de lo contrario, quizás desatar ese mecanismo anticoerción del que hablábamos al arranque del programa. Pero si tuvieras que hacer un avance en líneas generales, un balance, perdón, un avance, ¿cómo calificarías esta primera mitad de año? Pues para el sistema multilateral internacional, el desmantelamiento absoluto, o el intento de desmantelamiento de las normas, las organizaciones multilaterales que hemos creado. De hecho, como sabes muy bien, pues ahora le ha tocado a la UNESCO, o sea, que era otra de sus grandes obsesiones. La OMC sigue bloqueada y, bueno, pues todo el sistema multilateral en tela de juicio porque no cree el señor Trump. Y luego, pues, una gran incertidumbre y falta de fiabilidad respecto a un aliado tradicional, lo que ha hecho que despertemos los europeos y también otros que han visto que el aliado tradicional norteamericano ya no es fiable. Entonces, y parece que no va a haber ningún cambio, es decir, que no hay manera de conseguir que nadie en la administración Trump consiga que el señor Trump tenga una línea de continuidad o de lógica, tanto desde el punto de vista securitario como desde el punto de vista económico-comercial, porque los propios mercados norteamericanos están que ya no saben a qué responder con esas incertidumbres o con esos cambios, digamos, de políticas. Entonces, desafortunadamente, nos queda mucho camino por delante, ya no solamente para los estadounidenses, sino para los europeos. Y probablemente, pues el 1 de agosto, si finalmente se confirma que no vamos a llegar a un acuerdo, pues a sufrir el 30%, y las contramedidas europeas, que ya veremos el nivel de eficacia que tiene, porque, como muy bien has explicado, dentro de un año estamos muertos, quiero decir, económica y comercialmente. Entonces, no podemos esperar que un mecanismo de retorsión tarde un año en producir efectos económicos y jurídicos. Y luego ya veremos si hay una cierta unidad dentro de Europa, porque cuando si atacamos los servicios estadounidenses, que le pregunten a Irlanda y a Luxemburgo o a Holanda dónde están domiciliadas las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses. Sí, sí. De hecho, Google ya sabemos que está la sede en Irlanda y bueno, y efectivamente Luxemburgo. En fin, habría muchos implicados, y además también, como citábamos, es una Europa que se mueve a distintas marchas respecto a las relaciones económicas que tiene con Estados Unidos. Muy brevemente, Emiliano, como has comentado lo de la UNESCO, quería preguntarte, porque bueno, estamos hablando, cuando hablamos de la UNESCO, hablamos de una organización de las Naciones Unidas, en este caso centrada en educación, cultura y en ciencia. ¿Qué implicación tiene la salida de Estados Unidos? Que, por cierto, Israel lo ha aplaudido. Fundamentalmente económica, porque uno de los grandes contribuyentes de la UNESCO era la administración norteamericana. Entonces, pues bueno, la UNESCO tendrá que buscar a otro gran financiador, y me imagino que de nuevo la Unión Europea o los países europeos y China, que tiene una gran oportunidad, lo mismo que lo hizo con la Organización Mundial de la Salud, pues probablemente China tenga una gran oportunidad de ir cogiendo ese protagonismo en esas instituciones multilaterales, habida cuenta del abandono de Estados Unidos. Otra cosa que
cualquier analista le debería decir al señor Trump que ese ataque a las instituciones multilaterales lo único que genera son espacios para que China adopte la posición que tenía antiguamente Estados Unidos. Así que le está poniendo la alfombra roja. Bueno, me ha gustado esa comparativa. Pues nos quedamos con esto. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Marta. Buen día.